¿Qué tal, Jesús maníacos? Y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy, martes 19 de diciembre, no os preocupéis, tenéis luego vídeo de la vuelta y del interior, pero antes quería plasmar aquí en el canal una nueva foto con imágenes del interior del Santiago Bernabéu en el día de hoy, con unas nuevas animaciones en las pantallas del lateral oeste. Mientras tanto, dale al like, suscríbete a mi canal, lo tienes abajo, letras rojas, bueno, creo que son rojas, en la mayoría de aplicaciones son rojas, es gratis, totalmente free, así que no tiene ninguna pérdida. Así que nos vamos al interior del Santiago Bernabéu para ver esa imagen muy chula y fresquita. Bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu, en este caso desde la grada abatible, desde la parte de la grada baja y grada alta del lateral este. Ahí podemos ver la cubierta, debe ser que de nuevo han cerrado la misma. Ya vimos en el día de ayer que estaba totalmente cerrada y a última hora la estaban abriendo por la parte sur. Ahí también tenemos las pantallas encendidas, las que se ven en esta imagen son las del fondo norte, y tenemos las pantallas del lateral oeste con una nueva animación. Ya sabéis, ya vimos al principio de las pantallas que tenemos instaladas en los fondos, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, como empezaban a proyectar imágenes de prueba, esas imágenes que veíamos en estos precisos instantes, estos últimos días, en las pantallas del lateral oeste y en las pantallas del lateral este. Como se puede apreciar en la imagen, podemos ver las pantallas, en este caso del lateral oeste. Ahí podemos ver las letras en la parte inferior, en la parte de la grada baja y grada alta del Real Madrid. Por lo tanto, gracias a esa pista podemos saber que esas pantallas son las del lateral oeste. Fue el primer lateral que empezaron a realizar pruebas en las pantallas. Seguidamente fue el lateral este. Y ahí podemos ver cómo en el día de hoy tenemos una nueva animación, en este caso Innovative. Bueno, yo creo que ya se le ve el plumero a Adaptronics, porque es verdad que, bueno, están empezando a realizar las pruebas en las pantallas del lateral oeste y en las pantallas del lateral este, pero las pantallas del fondo sur y fondo norte ya es para que lo saquemos en los vídeos y darle publicidad gratuita. ¿No es así? ¿No es así? Bueno, quería ampliar un poquito la imagen para que lo veáis un poquito mejor, pero es que la verdad es que sobre una foto tampoco se puede ampliar mucho porque si no se pierde mucha calidad. Pero bueno, ampliamos hasta estas dimensiones para que veáis desde más cerquita esas pantallas que tenemos en el día de hoy con una nueva animación y que luego sacaremos en el vídeo diario, pero no podremos sacarlo desde esta ubicación. Bueno, pues espero que os haya gustado esta imagen. Nada, si os ha gustado, dale al like, suscríbete. Luego intentaremos en el estadio intentar sacar alguna otra imagen desde esos huecos que tenemos en los vomitorios del fondo sur, porque básicamente desde el lateral oeste no podemos sacar nada. Bueno, os iba a preguntar qué os parece ese emparejamiento, esa eliminatoria que tenemos contra el Leipzig. Vamos a viajar, así que si alguna empresa, alguna compañía, alguien quiere hacer una colaboración aquí con el canal, en plan publicidad, si quiere publicidad, que se ponga en contacto conmigo, porque viajaremos a Alemania para ese partido de ida ahí en Alemania, y luego la vuelta aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Si alguien quiere también publicidad, pues bueno, pues también. Pero bueno, el caso es que viajaremos allí. Es un equipo que yo le llamo mata gigantes, porque la verdad es que es un equipo pues robusto, es un equipo que es sólido, y creo que el año pasado ya directamente el Real Madrid perdió en la ida allí en Alemania y ganamos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, así que ya a partir de ahora no hay que confiarse. Bueno, básicamente el primer partido ya de la Champions no hay que confiarse, pero ahora sí que sí empieza la eliminatoria y ojito, cuidado, porque ya esto es el torneo del caos. Quien pierda se va a su casa. Así que nada, luego viajaremos al Estadio Santiago Bernabéu para grabar las novedades del exterior y del interior del día de hoy, martes 19 de diciembre. Dale a like y suscríbete. Nos vemos luego. Chao, chao.